Hola, ¿cómo están? Sherlyn y Jimena. ¿Ahí me escuchan bien? Hola, Sherlyn. Bueno, vamos a dar inicio. Si pueden abrir sus cámaras estaría mucho mejor para que yo pueda ver, pues conocerlos. Son bastantes alumnos, pero eh, pues verlos, conocerlos y demás nos ayuda un poquito también a mejorar esta comunicación para efectos de la clase, ¿no? Entonces vamos a dar inicio. a ¿Cómo se les ha hecho las primeras dos lecciones de estas 2 semanas? Bienvenida, Dulce. ¿Tienen habilitado su micrófono o lo pueden habilitar? Ahí está, compartir audio, compartir, publicar mensajes. Listo. Ahí, ¿quién les gustaría dar una participación rápida? Renata, Sherlyn, Elvia, Dulce. ¿Cuál fue la pregunta, maestra? ¿Que cómo se les ha hecho las clases estas 2 primeras semanas? El contenido, las actividades, los objetivos. Si no es una pregunta de examen, es una pregunta o no han visto nada de los objetivos, ni han hecho sus actividades. Por eso no tienen idea. No tienen idea, ninguna de las otras, no tienen idea de qué hemos visto en esta semana. O sea, no quiero que me hagan un resumen, quiero que me digan cómo se les ha hecho la clase. ¿Les ha gustado? ¿No les ha gustado? ¿El material es bueno? ¿El material es muy malo? ¿Qué opinión tienen? Sí, Shirley. Bueno, ¿sí me escucha? Sí, Pues la verdad a mí se me ha hecho buen material y con eso como, aparte de que investigo y con el material que usted nos aporta, pues sí, como que sí es muy bueno, la verdad. y por ejemplo, ¿qué esperabas de la clase de legislación en salud? ¿Qué te imaginabas que ibas a ver? Pues yo me imagino o que vamos a ver de que es como que... ¿Sí me escucho? Sí, sí te escuchas bien. Es que como que de repente me falla, discúlpeme. No te preocupes. Bueno, vamos a dar inicio porque es muy poquito el tiempo y son muchos los temas que tenemos que revisar. El objetivo de esta primera sesión síncrona es dar un breve repaso de las 3 primeras semanas para que ustedes la siguiente semana puedan hacer su test. Si van teniendo dudas, comentarios, algo que no quede claro, me van diciendo y me detengo.
sí es importante que participen para que no sea un monólogo y para que ustedes también puedan poner su punto de vista, que podamos nutrir la clase. Ya les comenté, no es un examen, no les voy a decir, eso está mal, eso está incorrecto, no te sabes lo que dimos en la clase, no. El objetivo es que ustedes puedan reflexionar, puedan dar su opinión y a lo mejor si esa opinión no complementa mucho, pues yo les ayudo para que podamos ver realmente conforme con los contenidos qué es lo correcto. Ajá. Entonces, vamos a dar inicio. Nuestra primera semana se trató sobre los derechos humanos y la asistencia sanitaria. Si ustedes podrán haber revisado su material en el tema de derechos humanos y asistencia sanitaria, a mí me gusta mucho repetir esos dos videos que les pongo en la sección, tanto el de Luisito Comunica como el de el maltrato y la violencia materna, ¿no? Infantil o en las salas obstétricas. ¿Por qué? Porque si ustedes se fijan también en la lectura complementaria sobre derechos humanos que les compartí, ese estudio está enfocado o tiene su origen para demostrar la violación o violentación de los derechos humanos por parte de las autoridades, principalmente militares, policías, etcétera, etcétera. Y pues se dan con la sorpresa de que las mayores quejas que se reportan por parte de la ciudadanía, por parte de la población, van dirigidas hacia el sector salud, hacia los profesionales de la salud. Entonces, desde ahí, pues nosotros tenemos que visualizar qué está pasando, por qué no están siendo respetados los derechos humanos. Y pues bueno, una de las principales razones es porque no los conocemos. De ahí la importancia que ustedes desde ahorita conozcan sobre los derechos humanos. Como dice la Declaración Universal de los Derechos Humanos, tenemos 30 artículos que los protegen, pero yo ahí destaco principalmente 5 que pueden afectar directamente a la salud de la población. Estos derechos humanos, si bien estamos obligados a respetarlos y a cumplirlos y a protegerlos, pues hoy por hoy existe un gran vacío legal que realmente pueda hacer que estos sean respetados y protegidos. ¿Por qué? Porque a pesar de que existe la Comisión Nacional de Derechos Humanos, si ustedes se fijan, estas nada más emiten ciertas recomendaciones. Hoy por hoy, en teoría, ya tiene un poco más de facultades donde pues puede dar seguimiento a ciertos casos, pero al final del día, si no hay una forma coercitiva, y por forma coercitiva me refiero a una forma de obligar a las autoridades, obligar a los servidores públicos a respetar estos derechos humanos. En el tema de profesionales de la salud, independientemente, ya lo veremos en la siguiente clase, pero el Sistema Nacional de Salud está conformado por un solo ente. El eje rector lo lleva la Secretaría de Salud. Y independientemente de que ustedes trabajen en un consultorio privado, en una clínica privada, en un hospital privado, pues tienen que seguir apegándose a lo que establecen las autoridades internacionales. ¿Por qué? Pues porque la salud es universal y en casos, por ejemplo, como las pandemias de COVID o ayer que ya se reportó el primer caso de influenza aviar aquí en México, todas las autoridades sanitarias se tienen que coordinar para poder controlar este tipo de riesgos que pueden afectar a la población en general. Entonces, volviendo al tema de los derechos humanos, yo les pongo ese video. Conforme a la lectura, ustedes se dieron cuenta que existe una gran violación y violentación de derechos humanos por parte de los profesionales de la salud, pero con estos videos pues nos damos cuenta o lo podemos bajar un poquito más a los ejemplos, ¿no? Como les comentaba desde un inicio, tanto en el video de bienvenida como en sus podcasts, esta clase no se trata de que se aprendan artículos de memoria, leyes de memoria, reglamentos de memoria, sino lo importante es que ustedes puedan identificar
cómo nos va a servir en el día a día, cómo nos va a servir en nuestra vida diaria como profesionales, como pacientes, incluso, porque no solo van a ser profesionales de la salud, en alguna ocasión seguramente también van a ser pacientes. Y por una parte, nos encontramos con ejemplos como la violencia obstétrica, que hoy por hoy no se ha acabado y que sigue siendo una realidad en nuestro país. El video no es de México, pero en México también hay reportajes, hay estudios donde e incluso testimonios. Yo no conozco a alguien que no se haya quejado del servicio de salud cuando está embarazada, ya sea durante las consultas de seguimiento que tienen que dar, desde que les dicen que tienen que dejar de comer porque están muy gordas, literal, o sea, son comentarios literales que pues se tienen que dar desde una perspectiva profesional, o sea, no decirlos tal cual, sino decirles tienes que cuidar tu alimentación porque el sobrepeso y la obesidad te puede provocar ciertas, perdón, te puede provocar, no sé, ciertas enfermedades durante el embarazo, tanto a ti, que pueden afectarte a ti como a tu bebé, ¿no? Durante el parto, durante la cesárea, pues también, o sea, muchas veces las regañan porque se quejan, porque les duele, etcétera, etcétera. Y pues bueno, es un proceso normal que no veo como no pueda doler, ¿no? A lo mejor a algunas les duele menos, a otras les duele más, pero al final del día, pues no hay forma de evitar el dolor y no hay forma de evitar que se quejen. Entonces, el hecho de que las estén regañando continuamente porque se quejan es un problema. El hecho de que les estén haciendo tacto cada 2 segundos porque no lleva, porque un mismo profesional de la salud no lleva el seguimiento de una sola paciente, pues eso también es violencia, ¿no? O sea, las están lastimando, es incómodo. Y uno de los eventos que debería de ser para recordar como algo muy bonito, puede ser molesto y puede ser hasta traumático, ¿no? Entonces, y les repito, no solo en el Sistema Nacional de Salud, en el sistema público, sino también en el sistema privado. Y para que vean que no estoy lejana de lo que les cuento, hace un año, bueno, casi un año, también estuve embarazada y al momento de buscar mi servicio de salud privado en un hospital, ya actualmente se usa que pagas tu paquetito por adelantado, etcétera, etcétera. Pero en este hospital no te daban la opción de cesárea, nada más te daban la opción, perdón, no te daban la opción de parto natural, solo te daban la opción de cesárea. Y yo confundida y queriendo pensar que la señorita se había equivocado, pues le pregunté, no, pero o sea, a mí no me han dado fecha de cesárea porque todavía no sé si va a ser natural o si va a ser cesárea. Y ella muy convencida me decía, no, tiene que ser cesárea, tiene que dar una fecha de cesárea. Y yo, pero ¿cómo? Pues si eso lo decide el médico y es, o sea, conforme venga el bebé, ¿no? O sea, ni siquiera yo puedo decidir si es natural o si es cesárea, es de acuerdo a las condiciones del embarazo. Y pues ella decía que no, que en ese hospital ya no recibían partos naturales. Quiero pensar que esto por el tiempo que te puedes llegar a tardar en un parto natural y que en caso de que fuera parto natural, tenía yo ese día que buscar otro hospital donde me atendieran y en ese otro hospital donde me iban a atender me tenían que certificar que efectivamente había sido parto natural, porque si en el camino algo pasaba y terminaba siendo cesárea, pues a la hora yo de regresar al otro hospital que ya había pagado, no me iban a hacer mi devolución, porque había sido una cesárea y no un parto natural. Entonces, imagínense, y no era un hospital patito, era el Star Médica de la Roma de la Ciudad de México. Entonces, imagínense el grado de ignorancia y el grado de violación de los derechos humanos que están cometiendo en ese hospital, ¿no? O sea, ¿cómo me vas a condicionar a tener un parto o una cesárea y si no,
o sea, encima de que ya te estoy pagando para tener un lugar seguro, no me vas a atender porque no es lo que tú quieres, que lo que ellos querían era una cesárea. Obviamente me di la media vuelta y me fui a otro hospital. Le dije, no, no te voy a pagar para algo que ni siquiera yo sé cómo va a suceder. Entonces, de ese estilo y les digo, de ese nivel los hospitales, ¿no? Eh, Eso en materia de pues la violación de derechos humanos en temas obstétricos. Pero también tenemos otros muchos miles de ejemplos en el Sistema Nacional de Salud, como el tema de la salud mental de los hospitales psiquiátricos. Eh, ese documento que les compartí para que ustedes pudieran revisar y participar en su foro. Y me extrañó que ya estoy revisando, ya estoy calificando, pero me extrañó que se hayan quedado cortos en las participaciones y que no se hayan indignado. Eso es precisamente lo que quiero yo despertar en ustedes, que no sea como algo común que puede pasar en cualquier hospital. O sea, violación de las pacientes, eh, maltratos, tratos sin dignidad, tratos inhumanos, falta de una alimentación, exceso de medicamentos. O sea, todas esas violaciones que se ven en el documento es para que ustedes hubieran infartado, pero muchos se limitaron simplemente a hacer su tarea. Ah, pues la maestra dijo que se estaba violando, pues nada más estaba violando el artículo 3, el 5 y el 25. Y opino que pues está muy mal. Ya, hasta ahí se quedaban. No, yo lo que quiero es que ustedes despierten, que vean qué es lo que está sucediendo. Por ahí alguna participación de alguna de sus compañeras ponía, pues o sea, físicamente, en fotos, el hospital se ve muy bonito, se ve arreglado, se ve nuevo, se ve que le dieron mantenimiento, demás, pero en comentarios dice que el hospital, la atención es muy mala, etcétera, etcétera. Y eso es de lo que se trata, o sea, de que se pongan a investigar qué es lo que está sucediendo, pero además que ustedes pongan su punto de vista sobre esta violación y violentación de los derechos humanos que no puede suceder. O sea, ya existe violencia hacia las mujeres, hombres, niños en las calles todos los días, como para que también en un hospital donde se supone que debe de ser un lugar seguro, un espacio seguro, pasen este tipo de situaciones. Eso les debe de indignar. Y si no les indigna, hay un problema que se tiene que revisar porque no podemos ser una población, una sociedad que normalice ese tipo de situaciones. Ustedes, bueno, ya en la lección habrán revisado de manera puntual cada uno de los artículos y ahí también empezamos a revisar algunos artículos de nuestra Constitución. Por lo general, y el que se traen de memoria es el artículo cuarto, que es la protección a la salud y el acceso, ¿no? El acceso a los servicios de salud. Hoy por hoy, y yo creo que cada vez se ha reducido este derecho en nuestro país. Y como les comentaba, ¿no? Yo preferiría que un programa que no funciona se evaluara, se diagnosticara cuál es el porcentaje de funcionamiento en cada una de sus áreas. Y entonces, si ese programa funciona al 50%, pues ver qué acciones pueden emprenderse para poder cumplirse al 100%. Esto no se hizo y ya también en su siguiente elección lo van a revisar con la evolución del Sistema Nacional de Salud. Se empezó con el IMSS, posteriormente el ISSSTE, luego las otras instituciones de salud como de la Sedena, de la CEMAR, etcétera, etcétera. Luego viene y se implementa un seguro popular. Este seguro popular da inicio con el expresidente Vicente Fox Quesada, con un programa piloto. Se echa a andar este programa piloto en algunos estados. Un programa piloto solo se implementa en ciertos estados para revisar cómo funciona, para evaluar cómo funciona y si puede ser viable o no a nivel nacional.
revisan el funcionamiento, es viable y lo implementan a nivel nacional. Una vez que se implementa a nivel nacional, empieza a tener un muy buen presupuesto porque también, sí, Jania, ¿querías participar o no? Bueno, una vez que se implementa a nivel nacional, empieza a tener un muy buen presupuesto porque igual como lo van a ver en su próxima lección, en el contenido, en los contenidos, el presupuesto se componía de una partida que da el gobierno federal, otra partida que da el gobierno estatal y una aportación inicial que daban los ciudadanos al momento de inscribirse al Seguro Popular. Todo esto, pues obviamente iba incrementando y conforme se iba uniendo más, afiliando más población, pues iba subiendo el presupuesto hasta que tenía que llegar a un tope, ¿no? Se mencionaban cifras donde pues alrededor del 50% de la población estaba atendida por IMSS, ISSSTE, Sedena, CEMAR y el otro 50% de la población tenía una cobertura del Seguro Popular. ¿Qué sí funcionaba del Seguro Popular? Había programas muy buenos como el de atención de cáncer en cualquier menor de 18 años de edad. Había eh, otro programa que era la atención de cánceres de género, ¿no? Tanto cáncer de mama, próstata, ovario, etcétera, también estaban atendidos y cubiertos. Pero además, esos programas también tenían eh, un tema de prevención muy importante que hoy por hoy se ha dejado de ver. Había campañas masivas de detección de cáncer de mama, con todas estas caravanas que iban y los hacían en diferentes puntos de manera gratuita, les daban sus resultados y eso generó que la prevención empezara a crecer, que se pudieran detectar casos de manera oportuna, temprana, porque el cáncer de mama es una de las principales causas de muerte en las mujeres, y que el nivel de mortalidad empezara a disminuir. ¿Qué otro programa funcionaba? El abasto de medicamentos, la compra consolidada de medicamentos. ¿Qué pasaba con la compra consolidada de medicamentos? Esta estaba a cargo de la Secretaría de Salud y lo que se hacía era que en lugar de que el Estado de México comprara su paquete de aspirinas, el IMSS comprara su paquete de aspirinas, no sé, cada uno de los hospitalitos comprara su paquete de aspirinas y les costara a diferente precio a cada uno, a unos más caro, a otros un poquito más barato por la cantidad que compraban. Estas compras se iban a realizar en una sola compra, que es compra consolidada, de manera masiva, y entonces de esta forma podían bajar los costos y entonces la Secretaría de Salud iba a tener el control de esos medicamentos y los iba a repartir de acuerdo a lo que cada hospital y demás requiriera. Así con todos los medicamentos. ¿Qué empezó a suceder? Pues actualmente la compra consolidada se le quitó el control a la Secretaría de Salud, se le dio a un organismo internacional que no tenía la capacidad ni la experiencia para hacer una compra de ese tamaño y por eso se dieron el desabasto en medicamentos súper importantes como los de los niños con cáncer, ¿no? Y así en todo el país. Entonces, bueno, todo esto se busca proteger a partir de la Constitución y para ello tenemos no solo el artículo cuarto, que da el derecho al acceso a todo este tipo de cuestiones que les comenté ahorita, sino que también tenemos otros artículos, como el artículo primero, eh, que dice pues que está prohibida la discriminación, básicamente, ¿no? Y hoy por hoy, si ustedes se fijan también en la lección número 1, les pongo 3 casos, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque lamentablemente México es uno de los países número 1 en discriminar a las personas por su color de piel, por su forma de vestimenta, por su estatus social, por su nivel económico. Y aunque no seamos millonarios,
pues una gran parte de la población se siente con el derecho de discriminar a otras personas, ¿no? Entonces, por eso les comento, todo este tipo de cuestiones, el estudio de los derechos humanos para esta clase de legislación en salud es de suma importancia para evitar y prevenir este tipo de conductas, pero además también para romper con estos malos hábitos que existen al interior del Sistema Nacional de Salud. ¿Qué otro artículo de la Constitución protege los derechos humanos? Tenemos el artículo 2 que habla, es un artículo muy grande, y habla de las poblaciones indígenas, los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas o afrodescendientes. Y este artículo básicamente respeta el derecho de gobierno de cada una de estas comunidades. Cada una de estas comunidades puede elegir sobre el tipo de gobierno interno que quieren que se rija, pero hay ciertas limitantes y dentro de estas limitantes se menciona el derecho a la protección de la salud en pueblos y comunidades indígenas. Como ustedes saben, pues en cada pueblo y comunidad indígena se pueden regir por sus usos y costumbres y dentro de estos usos y costumbres puede suceder que no crean en la medicina alópata. Entonces utilizan medios de medicina alternativa, pero esto no quiere decir que le nieguen el derecho a una persona a poder atenderse en un hospital o con un médico cuando así lo requiera. Tenemos también el artículo tercero que habla sobre la educación y dentro de su composición nos va a decir que se debe de promover la educación en materia nutricional, que hoy por hoy es súper importante por los niveles de sobrepeso y obesidad que se manejan tanto en la población adulta como en la población infantil. Y también nos va a decir que se debe de proteger el derecho a la educación sexual y reproductiva. En este tema, pues mucha gente da el grito en el cielo, porque cómo le van a hablar de sexo a los niños, pero no es eso, es hablarles de una forma de protección, tanto para evitar o prevenir embarazos a muy temprana edad, como para prevenir enfermedades de transmisión sexual. El artículo cuarto, el derecho a la protección de la salud, y el artículo 18, que es el respeto de los derechos humanos, la salud como medios de reinserción social. Y aquí voy a hacer otra pausa. En su contenido les pongo el video de Luisito Comunica, que siempre les digo, independientemente de que sea un influencer que nos caiga bien o nos caiga mal, pues es muy importante o no es importante, es una visión, pues literal es un video que nos brinda la realidad que se vive en las cárceles de México. No sé si el 100%, pero sí una gran cantidad de cárceles viven esta realidad. Y aquí lo importante es que podemos revisar, maestra, usted defiende a los delincuentes, a los sicarios, a los violadores. No, no los defiendo, pero yo como siempre les digo, como abogada, a mí me corresponde ponerles todo el panorama, que ustedes lo estudien, que ustedes lo tengan, lo vean y a partir de ello puedan formar un criterio, pero un criterio informado. Entonces, ¿qué pasa con las cárceles en México? Uno de los datos más importantes es que hoy por hoy el 70% aproximadamente de la población en cárcel no cuenta con una sentencia. ¿Y qué quiere decir que no cuenta con una sentencia? Quiere decir, en la mayoría de los casos, que no contó con los medios económicos suficientes para poder pagar una defensa, es decir, un abogado, y que éste pudiera llevar su caso, ¿no? Entonces, hoy por hoy no tienen una sentencia y no tener una sentencia implica que no sabemos si es realmente culpable o es inocente. También sabemos que los que tienen para pagar esas sentencias, pues por lo general son culpables y no están en las cárceles. Entonces ahí tenemos uno de los primeros datos, ¿no? Ahora,
Otro dato súper importante. Las cárceles, su objetivo, su origen, es para lograr la reinserción social de una persona a la población. Y yo siempre les digo, imagínense, si las cárceles o si en las cárceles se viven con estas condiciones de falta de higiene, de abusos de derechos humanos, de violaciones, de violencia. Sabemos también que hay mucha drogadicción al interior de las cárceles, falta de alimentos. Hay muchas en las que gobiernan los mismos presos y no los custodios. Y así un grande vicio y malos, pues sí, o sea, de malas cuestiones que se viven al interior de cada una de las cárceles. ¿Ustedes creen que realmente esto vaya a funcionar como un sistema de reinserción social? Pues claro que no. O sea, claro que el delincuente que sale de ahí, o si no era delincuente, pues va a salir siendo un delincuente. Y después de haber creado una red donde conoció a gente pues con malas costumbres que pueda hacer daño a la población y claro que va a salir resentido, claro que va a salir pues odiando a todo el mundo y demás, ¿no? Además de que pues el hecho de que estén presos no quiere decir que esto implique una situación para que deje de ser atendido en su salud. Entonces, todo este tipo de situaciones, por eso les digo, no defiendo a los violadores, no defiendo a los sicarios, no defiendo a los criminales, pero pues evaluar cuáles son las condiciones en las que se encuentran, porque pues esto no va a ayudar en nada a la población, ¿no? Lejos de que sean mejores, pues se van a convertir en peores y pues eso nada más es un espacio donde se van a viciar todavía más. ¿Qué otro, eh, ¿Qué otro artículo tenemos en la Constitución? Pues también tenemos el artículo 73 que habla del Congreso General eh, de México, compuesto por diputados y senadores, y que va a tener la facultad de hacer leyes en nuestro país en materia de salud. También vemos sobre los derechos y sobre los deberes de los pacientes, donde aquí siempre soy muy enfática, no implica que ustedes estén obligados a todo. Hay ocasiones en donde los pacientes toman sus propias decisiones y se tienen que hacer cargo de ellas. Y donde ustedes pues obviamente no van a tener ninguna responsabilidad. Luego en la semana 2 revisamos el tema de ley. ¿Hasta ahí alguna duda? No. ¿No? ¿O algún comentario que quieran hacer sobre la semana número 1? Y bueno, en la semana número 2 revisamos el tema de legislación internacional. Ahí tenemos la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud, y estas van a tratar de implementar un mínimo con el que deben de cumplir todos los países que sean miembros, ¿no? Entonces, por eso desarrollan los objetivos del milenio y luego los objetivos de desarrollo sustentable, donde se busca proteger a la población. Y si ustedes se fijan, de todos esos objetivos del milenio y de todos esos objetivos de desarrollo sustentable, muchos o la mayoría están relacionados con la salud de las personas y de la población en general. Pero ¿qué pasa? Los organismos internacionales tienen la encomienda de mejorar las condiciones en cada uno de los países miembros. Pueden emitir recomendaciones. Es un poco como la figura de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Pueden emitir recomendaciones, pero cada uno de los países va a decidir si las lleva a cabo o no las lleva a cabo. Uno de los ejemplos más claros e inmediatos que tuvimos pues fue ahora con la pandemia de COVID. Con la pandemia, ustedes pudieron revisar que en las noticias todos los días, o casi todos los días, había un anuncio o un seguimiento permanente por parte de la Organización Mundial de la Salud.
que pertenece a la Organización de las Naciones Unidas. Entonces, y bueno, así como la Organización Mundial de la Salud, existe la Organización Internacional del Trabajo, la Organización de Seguridad, etcétera, etcétera, ¿no? Cada uno de los temas tiene uno de estos organismos que ayudan a revisar cuáles son los mínimos que debemos de seguir en todos los países, pues obviamente para que haya orden, para que haya unidad, para que haya seguridad, etcétera, etcétera. Entonces, regreso. Ahora con la pandemia, quien daba seguimiento era la Organización Mundial de la Salud y pues daba las reglas que cada uno de los países debían de implementar al interior de sus territorios, de sus poblaciones, para poder controlar esta pandemia. Había ciertos países que no querían hacer caso o hicieron caso omiso y la Organización Mundial de la Salud implementa ciertas alertas para que los otros países tomen en cuenta que ahí no se están siguiendo con las medidas sanitarias impuestas y que entonces tienen que, pues a lo mejor cerrar fronteras. Muchas veces el tipo de castigos que ponen cierran fronteras para el turismo, tanto ida como vuelta. También cierran lazos comerciales, que eso afecta mucho también a las poblaciones, pues el hecho de terminar con el comercio de una población, pues terminas con la economía de esa población, etcétera, etcétera. En esos casos extremos, ahí por lo general los países sí se adhieren a las recomendaciones que hace la Organización Mundial de la Salud, pero hay otros donde estos organismos no tienen mayor injerencia que realizar recomendaciones. Por ejemplo, volvamos al ejemplo materno-infantil. Uno de los objetivos es eh, reducir la mortalidad materno-infantil. Pero, ¿qué pasa? Hoy por hoy, en México, a pesar de que se recomienda la realización del parto natural, pues el índice de cesáreas son muchísimo más grandes, ¿no? O es mucho, mucho mayor que los partos naturales. ¿Por qué? Pues porque obviamente una cesárea es, en teoría, o no en teoría, en la práctica es más rápida para realizar para el Sistema Nacional de Salud que un parto que puede durar desde que empieza a dilatar, no sé, desde un par de horas hasta un par de días, ¿no? O más. Entonces, esta situación provoca que se busque más hacer cesáreas que partos naturales. También por el tema en el sector privado también se busca más que se practiquen cesáreas que partos naturales, se recomiendan más. Entonces, esta es una de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, que se disminuyan las cesáreas porque son cirugías mayores y con las cuales se incrementa la mortalidad materna. Pero les digo, al final del día, pues son recomendaciones y cada uno de los países decide qué políticas públicas implementar. La Organización Mundial de la Salud puede traer programas y puede decirle a México, fíjate que en Brasil, que es una población similar a la tuya, implementamos este programa para disminuir la mortalidad infantil, para aumentar los niveles, bueno, para disminuir el sobrepeso y en la población, etcétera, etcétera. Y yo te traigo este programa para que lo podamos adecuar a tu población y a tu situación y demás. México lo puede recibir, México lo puede estudiar, pero no está obligado a realizarlo. Entonces, lo pueden trabajar en conjunto, sí, pero no está obligado a realizarlo y la Organización Mundial de la Salud no tiene autoridad para implementarlo, pues ella por sí misma. Ajá, siempre tiene que tener. ¿Y esto por qué? Pues porque la Constitución no lo permite. Si no, cualquiera haría lo que quisiera y eso se llama soberanía. Ay, espérenme. Y bueno, ahí en la lección
de, de esta semana, pues ya habrán visto el tema de leyes, algunas constituciones, y aquí más que nada, pues es evaluar cómo funcionan estos organismos al interior de nuestro país, si realmente se les hace caso, si no se les hace caso, qué opinión tienen ustedes sobre ellos, si ustedes ya habían escuchado o no sobre estos organismos internacionales y de esa forma pues revisar cuál es su funcionamiento. ¿Hasta ahí alguna duda? Bien, maestra. Ok. Y luego vamos con el tema 3, que lo van a revisar la siguiente semana, que tiene que ver con los antecedentes, bueno, con la organización de la atención de los servicios de la salud. Vamos a revisar los antecedentes, constitución, leyes y reglamentos. Ahí hago una pequeña pausa. Más que nada, lo que vamos a revisar es un poquito sobre esta evolución del Sistema Nacional de la Salud. Como les dije, pues el sistema inició con el IMSS, posteriormente con el ISSSTE, algunos servicios de salud descentralizados, estatales y demás, luego el Seguro Popular. Luego vino el INSABI en 2019, desapareciendo el Seguro Popular y tratando de empezar un seguro desde cero, lo cual pues ya desde ahí creo que es una locura, porque vuelvo a lo mismo, si el Seguro Popular no funcionaba, está bien, no funciona, pero ¿qué si te funciona de una estructura que ya tienes hecha? Ah, bueno, me funciona este 30, este 40%, utilizar ese 40% si quieren cambiarle el nombre a Insabi y a partir de ello empezar a implementar una nueva política de salud que ayude a llegar a un funcionamiento del 100%. Entonces, se convierte en 2019 en Insabi y apenas en 2023 desaparece el Insabi y se convierte en IMSS Oportunidades. IMSS Oportunidades ha existido desde hace tiempo, pero bueno, ¿qué hace? Le quita totalmente la fuerza que ya tenía la Secretaría de Salud para la implementación de este tipo de servicios de salud y se la otorga al IMSS. Aquí en la lección, cuando ustedes revisen la lección, la siguiente semana lo podrán ver un poco mejor, pero de tener 3 organismos que se encargaban de 3 poblaciones diferentes, pues ahora lo reduce al IMSS, donde a mí me parece que pues es una sobrecarga de trabajo, porque pues yo creo que 2 cabezas piensan mejor que una y en lugar de concentrarlo solo en el IMSS, que sería en el director general, que es Zoe Robledo Aburto, pues mejor se podía dividir con un secretario de salud, no el actual, que no tampoco hizo mucho, pero buscar a alguien que pudiera implementar todo esto de manera adecuada. ¿Qué más vamos a revisar en la siguiente semana? Eso es pues la evolución del Sistema Nacional de Salud. ¿Qué más vamos a revisar? Vamos a revisar actualmente cómo se compone cada uno de estos organismos, con cuánta población, quién los administra y vamos a revisar cuál era o cuál es su funcionamiento, perdón, su financiamiento. Entonces, ahí, por ejemplo, las principales diferencias entre el IMSS y el ISSSTE es que el IMSS va a atender a los trabajadores que laboren en instituciones privadas, de carácter privado, llámese Walmart, llámese, no sé, cualquier lugar privado. Y el ISSSTE va a atender a las poblaciones que trabajen en el gobierno, cualquier tipo de gobierno. La excepción es que, bueno, hay varias excepciones, pero bueno, una de las más sencillas es que el IMSS, los trabajadores del IMSS, no tienen ISSSTE, tienen IMSS. A pesar de que el IMSS es una institución de gobierno, ellos no les dan ISSSTE, les dan IMSS. Y puede haber otras instituciones de gobierno donde tengan prestaciones laborales mejores, superiores, y no solo les den IMSS o ISSSTE, perdón, ISSSTE, sino que además les van a dar un seguro de gastos mayores para que puedan atender cualquier enfermedad, ¿no?
Vamos a revisar también que cada uno tiene leyes diferentes. La ley principal, pues es la ley de trabajadores al servicio del Estado, LISTE, o la ley de trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social. Y pues ahí la diferencia es esa. El artículo 123 de la Constitución se divide en dos incisos, inciso A e inciso B. El inciso A refiere al IMSS, a los trabajadores privados. El inciso B refiere al ISSSTE, a los trabajadores del gobierno. Déjenme revisar. Y bueno, ahí ustedes van a ver una serie de artículos. Lo importante de estos artículos, y yo por eso en la lección no les pongo el artículo completo, porque hay artículos que podrían ocuparnos páginas y páginas y páginas. Yo nada más pongo el párrafo que ustedes deben de interpretar y a partir de ello ustedes darse una idea de lo que está protegiendo, del derecho que está protegiendo. Entonces, como les comento, no es importante que se lo aprendan de memoria, lo único es que esto les va a ayudar a interpretar cuáles son los derechos que se están protegiendo. Y aquí vamos a ver de manera más específica cada uno de los derechos constitucionales que ya les comentaba, pero también es una lección muy sencilla. En el caso de los reglamentos, únicamente los enuncio porque, como siempre les digo, en el futuro, de acuerdo al lugar en el que ustedes se vayan a desempeñar, pues profesionalmente, pues van a ver si van a ver ciertos reglamentos y ciertas leyes en específico para que ustedes puedan desarrollar su profesión de manera adecuada. Entonces, únicamente enuncio cada uno de los reglamentos y, como les comento, no es necesario que se aprendan de memoria. Otra cuestión que me gustaría tocar con ustedes. Ustedes están tanto de la licenciatura de enfermería como de la licenciatura de fisioterapia. Y en varias ocasiones me han comentado, pues es que la maestra solo ve temas de enfermería, ¿no? O solo pone leyes relacionadas con la enfermería. Y aquí me gustaría hacer ese hincapié. No es que solo ponga leyes de enfermería, es que en la Ley General de Salud, hoy por hoy, solo está visibilizada la profesión de la enfermería de manera aparte, digámoslo, en la Ley General de Salud, pero en general se habla de profesionales de la salud. Entonces, por eso siempre en los podcasts y demás, ustedes me van a escuchar diciendo profesionales de la salud, porque ese es el término que la Ley General de Salud utiliza para indicar todas las especialidades, porque imagínense que pusiéramos en la Ley General de Salud cada una de las especialidades que existen, pues está imposible. Sí hay algunas, pero son porque se ha decidido, o bueno, más bien porque el gremio de esa especialidad empujó ciertos objetivos en específico y que lograron ponerlas en la Ley General de Salud, pero ese es un tema que vamos a revisar más adelante cuando veamos el tema del derecho a la profesión. No sé si hasta ahí tengan alguna duda, comentario, si no ya daríamos por terminada la sesión de hoy. No, maestra, todo claro. Ok, bueno, pues si tienen dudas, comentarios, ya saben que pueden enviar un mensaje. Estoy calificando todavía sus foros y y pues revisen la siguiente semana su material para la lección número 3. La siguiente semana es su test número 1 y esta semana es la entrega de su tríptico a más tardar el domingo. Entonces, traten de entregar en tiempo y forma para que puedan acceder al total de sus puntos al final del cuatrimestre. Muchas gracias por su atención y nos vemos pronto. Gracias, nos vemos.
Gracias, Elvia, bye.